al Señor por su bondad para con nuestras vidas. Amén. Su bondad quiere decir que Él siempre busca lo mejor para nosotros. Aunque hay una corriente en el mundo que hace creer que Dios no quiere que disfrutemos, que Dios nos limita, nos censura. No es así. Es como cuando éramos niños, veo que nuestros padres nos decían, eso no te autorizo para hacer eso, y nos enojábamos un montón. Pero claro, cuando pasaron los años, nos dimos cuenta que era lo mejor para nuestra vida, ¿sí? Yo en lo personal, luego que terminé de estudiar, les hice una carta a cada uno de mis padres, tratando de recordar todo lo que habían, un resumen de todo lo que habían hecho por mí. Y en alguna de esas expresiones de gratitud estaba gracias por decirme no cuando me tenían que decir no, porque indudablemente que eso tuvo un efecto muy bueno para con mi vida. Entonces, aun cuando Dios nos dice no, es por su bondad, porque sabe que es lo mejor para nuestra vida. Amén. Así que agradecemos al Señor por este tiempo, por poder estar juntos exaltando el nombre de Cristo. Quiero invitarle a abrir la Biblia en Génesis capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Hemos estado hablando en este mes y referenciando la importancia de la Escritura, de la palabra del Señor, de una manera práctica, ¿sí? No hemos hecho historia, pero sí hemos estado tocando temas que conciernen a la práctica de la palabra del Señor. Y en esta noche Dios nos va a hablar de algo similar. Génesis capítulo 21, versículo 14, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue, y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén. Te invito a que una vez más oremos. Señor, gracias por esta tarde tan particular, Señor, que tú nos concedes, porque nos das el privilegio de ser hijos tuyos, Señor, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar tus virtudes. Porque tú nos traspasaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias. Gracias por esta bendición tan grande. Como decía, tu hija fue un gran sufrimiento, un gran dolor. El desprendimiento del Padre hacia el Hijo
pero también el de la obediencia en Getsemaní. Gracias, Señor, por no haber retrocedido, por haber hecho la voluntad del Padre y porque nos da el privilegio hoy de ser ese pueblo escogido, comprado a gran precio, Señor. Gracias, Señor, porque nos concede este privilegio de estar aquí. No sabemos, Señor, cuándo nos volveremos a encontrar. Hay reuniones el día sábado, hay reunión el día domingo. Sin embargo, tú eres quien dispone de nuestras vidas y no sabemos cuándo tú volverás y regresarás por tu iglesia. Creemos que estamos en tiempos finales, pero cada momento, Señor, en que podamos reunirnos, qué bueno es poderlo disfrutar, porque será único dentro de la eternidad y será un tiempo en el cual tú dejarás una huella, una marca en nuestros corazones que será imborrable si lo recibimos, Señor, con un corazón contrito y humillado. Señor, en esta hora hemos dado lectura a tu palabra. Queremos pedirte que a través de ella tú nos hables una vez más. Señor, ¿qué sería de nuestras vidas sin el alimento, sin la guía, sin la dirección, sin la luz que a través de la Escritura tú nos concedes? ¿Qué sería de nuestra fe sin oír tu palabra? Por eso, Señor, te damos gracias, porque tú siempre nos hablas, y aún, Señor, cada uno de los que predicamos, que hablamos, Señor, en tu nombre, que transmitimos la palabra, un mensaje, sin ti nada somos, Señor. Sea tu gracia y tu unción una vez más, tomando, Señor, el dominio, el control de mi vida, para que pueda, Señor, ser tu poder actuando en esta hora a través de mi vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conocemos un poco la historia de Abraham, ¿no? Un hombre con el cual Dios hizo un pacto. Dios le dio una gran promesa que haría de él una gran nación, que serían en él benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. El problema, hermano, es que Abraham no tenía descendencia. Tenía una esposa. En un principio el nombre no era Abraham, sino Abram solamente. Y Sara no era Sara, sino Sarai. Pero Dios le dio una promesa y le pidió a Abraham que se trasladara a una tierra, la tierra de Canaán. Él obedeció, fue, hay toda una historia ahí. Pero luego de llegar a Canaán, hermanos, habían pasado 10 años y todavía la promesa de la descendencia no se cumplía. Dios había dado una promesa que dependía de tener al menos un hijo. Y no podían porque Sarai era estéril. Entonces, es probable que Sarai se sintiera responsable de que Dios no pudiera cumplir una promesa tan gloriosa sobre la vida de su esposo porque ella era estéril. Entonces tuvo un plan, ¿sí? Un plan en el cual convenció a su esposo de que tuviera un hijo con una sierva que le servía, llamada Agar, que leímos recién, una sierva que habían encontrado en Egipto. Y entonces ella creyó que de esa manera podía ayudarlo a Dios a cumplir con la promesa, que le parecía imposible. Y tenía argumentos válidos. Podía tener un argumento biológico, decir, no, soy estéril, no puedo tener familia. Puede tener un argumento teológico, decir, bueno, Dios no ha hecho un milagro en mí, ya estoy avanzada en edad. Y también un argumento histórico, han pasado 10 años y no ha sucedido nada, entonces, bueno, es como que se vio con la posibilidad de tener ese proyecto y de llevar ese proyecto a cabo con su esposo, y fue así, hermanos, que Abraham se allegó
a Agar y tuvo un hijo llamado Ismael. 86 años tenía Abraham cuando nació Ismael, que significa Dios oye, Dios escucha, ¿sí? A simple vista pareciera una actitud correcta, una actitud sabia, la de Sarai y Abraham, bueno, se pusieron de acuerdo. El tema, hermanos, es que esa decisión hasta el día de hoy tiene sus consecuencias, ¿no? De Ismael nacieron todos los pueblos árabes, que toda la historia han estado en contra de la nación de Israel, descendientes directos de Abraham. Entonces, empiezan a ocurrir problemas en el hogar. ¿Por qué? Porque Agar, que era una sierva, al ver que estaba esperando un hijo del Señor, de su Señor, empezó a sentirse con una importancia más elevada de la que tenía y empezó a menospreciar a Sarai, porque no podía tener hijo y ella sí estaba por tener un hijo y tuvo finalmente el hijo con Abraham. Entonces tuvieron varios problemas familiares a causa de esto. Pero luego, hermano, después de 15 años más, o sea, después de que Dios le dio la promesa a Abraham, pasaron 25 años, Dios vuelve a hablar con Abraham y le dice: vas a tener en el tiempo, están todos los detalles, en el tiempo biológico, ¿sí? Va a tener un hijo. Y habla en la Escritura que va a dar a luz, y que no solamente eso, sino que Sara con 90 años lo iba a amamantar, porque la Biblia dice en el capítulo 21 que llegó un momento que fue destetado, el versículo 8 del capítulo 21, o sea, que llegó un tiempo en el que él ya no dependió más de su mamá, Isaac, que significa risa, traducido también como el Dios que ríe de gozo, ¿sí? Entonces, hermanos, ahí se cumplió la promesa de Dios sobre Abraham y sobre Sara. Tuvieron un hijo. El primero era ya una costumbre en esa época legal, o sea, Sara, Agar sería el hijo, la madre biológica, pero Sara sería la madre legal. Sin embargo, hermanos, el plan de Dios era que tuvieran un hijo biológico y legal, o sea, que fueran de ambos, ¿sí? Y así se produjo cuando Abraham tenía 100 años y cuando Sara tenía 90 años. Más allá de toda imposibilidad humana, más allá de toda esterilidad, más allá de toda imposibilidad, no solamente esterilidad, sino que ya en esa época, a esa edad, Sara no ovulaba, así que fue un milagro por donde se lo mire, de Dios. Nos indica, hermano, que para Dios no hay problema, no hay inconveniente, no hay inalcanzable, que no necesita de nuestra ayuda, de nuestra intervención. Cuando Él nos ha prometido algo, Él tiene el poder para cumplirlo cuando Él ha determinado cumplir. Amén. ¿Amén? Y que siempre que intentemos darle una mano al Señor, vamos a equivocarnos, porque Dios trabaja con nosotros. Los que tuvieron el hijo fueron Abraham y Sara. El obrar de Dios fue a través de ellos, pero fue el poder de Dios manifestándose, ¿sí?, en esos cuerpos para que pudieran concebir. Parecía, si usted lee, hermanos, desde el capítulo 16 en adelante, a esta altura parecía que estaba todo de 10, ¿sí? Porque había un hombre llamado Abimelech que tenía problemas, ¿sí? Problemas con Abraham, problemas territoriales, problemas sociales, ¿sí? Había corregido, había arreglado, había llegado a un acuerdo con Abimelech, y además ahora le suma que tenía su hijo Isaac, su propio hijo, con Sara, su mujer amada.
Pero no fue así, hermano, porque ahora no solamente estaba el problema de el roce que había entre Sara y Agar, sino que Ismael, ya un chico más grande, se burlaba de Isaac. Y esto, cuando lo vio Sara, hermano, no le gustó para nada. Lo llamó a Abraham y le dijo: tenés que expulsarlo a los dos. No lo quiero más acá en casa. Y esto, dice la palabra, que le pareció algo muy fuerte, ¿sí? Dice la Escritura, algo grave, porque él amaba a Isaac, era su hijo. Por supuesto, a Ismael. Amaba a ambos hijos. Y él quería estar con los dos siempre. Sin embargo, Dios interviene y le dice a Abraham: hacele caso a tu esposa, déjalo ir, porque yo voy a hacer de él, va a cumplir parte de la promesa y va a hacer de él una gran nación. Entonces, ahí es cuando llegamos a este momento que leímos, ¿no? Abraham se levanta de mañana muy temprano, siempre hacía así Abraham, era un madrugador. Tomó pan, un odre de agua, se lo dio a Agar, y puso sobre su hombro y le entregó al muchacho y le despidió: Agar, te tenés que ir con Ismael, nuestro hijo, no puedes seguir aquí. Entonces Agar empezó a andar errante. Calculo, hermanos, que Abraham le debe haber indicado, no quería el mal ni para Agar ni para su hijo Ismael, por dónde tenía que ir, pero ella se turbó probablemente, anduvo errante, y hubo un momento en que ella vio que iban a morir, se le terminó el agua, se le terminó la posibilidad de sostenerse en medio de un desierto. Entonces lo dejó al muchacho bajo un arbusto, a la sombra posible. Ella se alejó y dijo: yo no lo quiero ver cuando se muera, porque evidentemente vamos a morir los dos. Pero aquí ocurrió algo, hermano. El muchacho que había crecido influenciado por Abraham, y seguramente Abraham, a esta altura Ismael debería tener unos 16, 17, 18 años, sabía que había un Dios, sabía que Abraham, su padre, adoraba a ese Dios, y él clamó, porque cuando dice ahí la palabra, el muchacho alzó su voz. ¿Qué significa alzó su voz? Oró a Dios. Es una expresión que se refiere a que oró, le pidió a Dios: Dios, tened misericordia de nosotros, no sé, nos estamos por morir, hace algo, por favor. Y lloró. Hubo un quebrantamiento en su corazón. Entonces ahí Dios envía un ángel y le dice a Agar: no temas, porque yo he escuchado la voz del muchacho. Ahí nos damos cuenta que era una oración, no escuchó un grito, ¿sí? La voz del muchacho en donde está. Y le dice: yo voy a hacer de él una gran nación, no te harás problemas, no los voy a abandonar. Pero el versículo 19 dice que Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Está bien? El contexto, hermanos, no da a entender que Dios hizo un milagro ahí, que no había un pozo, una fuente, un lago, lo que sea, que lo creó ahí. No. Parece ser que ya estaba ahí. Pero esta mujer, Agar, estaba pero tan desesperada que no podía verlo. Entonces Dios abre sus ojos y le ayuda a ver esa fuente de agua, ¿no? Qué extraordinario. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos va a hablar esta noche? Que es importante, hermanos, siempre acompañar la lectura, la meditación, el estudio de la palabra de Dios con la oración. Siempre tiene que estar. ¿Por qué? Porque es posible que a través de la palabra de Dios, Dios pueda saciar nuestra sed. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Hay vida de Dios. Entonces, hermanos, es posible que
la podamos leer solamente para recibir información sin ser transformados. Es posible que la leamos para conocer detalles históricos, conocer historias de hombres y mujeres que han tenido un recorrido con Dios, pero no ver la gloria de Dios. La revelación del poder, de la gracia, del favor de Dios a través de la Escritura. Y esta es una tragedia que podemos tener como hijos de Dios, ¿sí? Que podamos ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y no encontrar en ella una expresión que satisfaga una necesidad. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque la palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia que es útil para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir. ¿Amén? Entonces, tiene un poder las promesas, los mandamientos, las profecías, tienen un efecto sobre nuestras vidas. Y es posible, hermanos, que en ocasiones nos pase como Agar, que teniendo una fuente de vida tan grande la Escritura, no nos demos cuenta y solo veamos la dificultad, la crisis, el problema, el desierto, el infortunio, la enfermedad, etcétera, etcétera. Puede ser que nos hallemos como Agar muchas veces. ¿Qué fue lo que sacó a Agar de esa situación? El clamor y la oración de un muchacho que se acordó de que Dios podía obrar, de que Dios podía responder, y ahí fueron abiertos sus ojos y ella pudo ver esa fuente. Hermanos, en este tiempo puede ocurrir que tengamos ese tipo de ceguera, que ante dificultades, que ante momentos difíciles de nuestra vida, vamos a la Escritura y no pase nada. No nos consuele, no nos fortalezca, no nos instruya, no nos traiga dirección, cuando es imposible que esto sea así, porque es la palabra de Dios. Pero hermanos, hay momentos en que hay una ceguera, ¿sí?, que no nos permite ver, que no nos permite recibir cómo Dios se revela a través de su palabra, y no encontramos a través de ella esa fortaleza, ese aliento, esa instrucción, esa dirección, esa posibilidad de saciar nuestra sed en medio de una dificultad. No dice ahí que el desierto dejó de estar, que el calor dejó de sentirse. No, solamente dice que Dios abrió su ojo donde ella vio, para que ella pudiera ver esa fuente. Ella fue, buscó agua y ahí pudo seguir su viaje. Entonces, hermanos, qué importante que cada uno de nosotros podamos siempre que leemos la palabra orar a Dios antes y después. ¿Por qué? Para pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos espirituales para poder discernir, entender, comprender, captar lo que Él nos quiere decir a través de la palabra, y que no sea un momento de una lectura como si leo el diario, como si leo una revista, sino que Dios mismo se revele a través de su palabra a nuestros corazones, con la palabra que estemos necesitando en un momento determinado de nuestra vida. ¿Amén? Amén. ¿Saben quién? Un ejemplo, tenemos por supuesto varios ejemplos seguramente en la Escritura, pero un ejemplo de esto eran los fariseos. Los fariseos eran, como hoy sería un teólogo, ¿no?, doctores de la ley. Conocían, podían recitar de memoria el libro de Éxodo, de Génesis, de Deuteronomio. Conocían de memoria. Sin embargo, hermanos, no entendían el mensaje. Sus ojos estaban cerrados. Vamos a ver Juan 5:39. El mismo Señor Jesús le está diciendo. Puede leer después todo el contexto.
Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras. Escudriñar, ¿qué significa? Examinar cuidadosamente algo, ¿no es cierto? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos conocían todas las profecías acerca del Mesías. Conocían todas las leyes, todos los decretos, los estatutos, las promesas, pero no podían ver a Cristo revelado. Dan testimonio de mí. Toda la Escritura, hermanos, toda la Biblia habla de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Él, se refiere a Él, se dirige a Él. Sin embargo, hermanos, ellos no conocían al Mesías que la Escritura enseñaba. Conocían, pero no vivían lo que conocían. Esa es la ceguera. No había vida en ellos, solamente un conjunto de normas que ellos creían cumplir al pie de la letra, pero que no lo hacían. Porque Jesús, con un par de ejemplos nomás, les dio a entender: ustedes están fallando. Sabían lo que decía la Biblia, pero no aplicaban lo que decía la Escritura. Tenían al frente al Mesías, al enviado de Dios, al Salvador, y nunca quisieron creer en Él. Entonces, hermanos, es posible que nosotros también podamos estar con nuestros ojos espirituales cerrados a lo que Dios nos quiere estar hablando en un momento. No solamente cuando nos habla acá en la iglesia, cuando tenemos la lectura personal. Dios nos habla, hermano. Si Él le dijo a ellos que tenían que escudriñar, y nos dice a todos que tenemos que leer, meditar en la palabra, es porque Él nos está hablando. ¿Cómo podemos vivir sin la instrucción, sin la vida de Dios que viene a través de la Escritura? Tenemos su presencia, el Espíritu Santo, pero Él dice que nos va a guiar a toda verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra del Señor. Entonces, cada vez que oramos pidiéndole a Dios dirección, instrucción a través de la Escritura, y la leemos, hermano, es Dios guiándonos, es Dios hablándonos, Dios trayendo fortaleza, Dios afirmando una promesa, Dios manifestándose a través de su palabra. Amén. Vamos a ver un ejemplo en Efesios 1, 18 y 19. El apóstol Pablo estaba orando por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Sería bueno leer todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos en estos versículos. Podemos leer el 17 también, ¿no? Así queda un poco más completo. Dice, para que leemos el 16, para que veamos que él está orando, ¿no? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que oraba? ¿Qué es lo que le pedía? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cómo es esto? Ahí viene el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Dónde están los ojos de vuestro entendimiento? El corazón, no son los ojos espirituales. Es una metáfora para decir que no solamente ver con los ojos naturales, sino con los ojos de nuestro corazón. Entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Dónde está todo eso? En la Escritura. Pero es como que estaban viendo, ustedes no había escrito, estaban recibiendo todo verbalmente, transmitiéndose verbalmente la palabra, pero es como que
tal vez no estaban sus ojos espirituales abiertos para entender la riqueza de Dios a través de su revelación. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Amén. Tal vez se veían debilitados, limitados, una ciudad muy conflictiva. Sin embargo, hermanos, él dice, pero la grandeza, el poder que está funcionando en nuestras vidas, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, hermanos, él estaba orando por un avivamiento, que se abrieran los ojos y pudieran entender lo que Dios, cómo Dios se estaba revelando a sus corazones. Amén. Entonces, él oró para que Dios abriera los ojos de su entendimiento. ¿Será necesario orar al Señor para que abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender qué es lo que Dios nos está diciendo? En el Salmo 119, versículo 18, el salmista, hermano, expresa algo similar. Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Lo que vemos en estos versículos, hermanos, es que ¿quién abre los ojos? ¿Quién abre los ojos? Para que podamos... Por eso es que la oración, la meditación, la lectura de la palabra de Dios tienen que ir juntas. Amén. Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento para que pueda entender, no con mi sabiduría, no con mi razón, sino a través del poder de tu Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque si lo vemos con la razón y bueno, empezamos, ¿y cómo será esto? Tratamos de encontrar la explicación. Cuando, hermanos, hay cosas que no le vamos a encontrar explicación. Es la manifestación del poder de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, que nuestros ojos sean abiertos, como fueron abiertos los ojos de Agar, como fueron abiertos los ojos de los Efesios por la oración de Pablo, como debe haber sido abierto en la oración los ojos del salmista que pidió: quiero ver las maravillas de tu ley. No solamente quiero aprender, leer, tener información, quiero, Señor, entender lo que tú estás, cómo tú te estás revelando a mi vida, a mi corazón. Amén. Porque toda la Escritura, hermanos, exalta el nombre de Cristo. ¿Sí o no? Amén. Todo, hermanos, está desde Génesis 3 en adelante, habla acerca de la gran promesa, del gran plan de Dios de salvación. Lo que estamos leyendo acerca de Abraham es parte del inicio de ese cumplimiento. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si usted ve en Mateo capítulo 1, apenas empieza ese libro, va a encontrar libros de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Todo, hermanos, el Antiguo Testamento direccionado hacia Jesucristo. ¿Amén? Entonces, por eso, hermanos, es que en la medida que usted y yo miramos la gloria de Dios revelada en la Escritura, la gloria de Cristo, ¿sí? Será en esa medida en que vamos a poder ser transformados por el poder de Dios a su imagen. ¿Amén? ¿Cómo podemos ser como Cristo? ¿Cómo podemos reflejar a Cristo? Y bueno, viendo cómo Él se manifiesta en la palabra. Ir a los evangelios, ver cómo Él funcionaba con el pecador, con el endemoniado, con el enfermo, con el necesitado. Vamos a 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Amén. Eso es lo que estábamos hablando recién. Dice ahí en el contexto que el apóstol Pablo estaba hablando cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, su rostro estaba resplandeciente. Entonces él se tapó su rostro con un velo. Y por supuesto era para que la gente no se asustara, ¿sí? ¿Qué es lo que le hizo, hermano, que su rostro tuviera iluminado, reflejara la gloria de Dios? Estar en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, allí donde Dios le dio los mandamientos. Pablo después agrega por ahí y dice, bueno, también ese velo representa que esa gloria se iba a ir apagando, porque todo el antiguo pacto iba a ir mermando hasta que surgiera el nuevo pacto, y a partir de ahí viene esa posibilidad. Nosotros todos ahora mirando acá descubierto con un espejo la gloria del Señor. ¿Cuál es el espejo, hermano? ¿Cuál es el espejo? La palabra del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Entonces la única forma, hermano, de que nosotros nos vamos a parecer más a Cristo es yendo a la Escritura, viendo cómo Él se ha revelado ahí. Para que nos parezcamos más a Él, vamos a ser transformados por el poder del Espíritu Santo mediante la meditación, la lectura, la instrucción de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y eso, hermano, va a traer que la gloria de Cristo sea reflejada por nuestras vidas. Entonces, la oración es fundamental para que la palabra, hermanos, traiga esa gloria, ¿sí? El Señor. No vamos a estar brillando con nuestros rostros, ¿sí? Como le pasó a Moisés o como le pasó a Jesús en el monte, pero sí vamos a reflejar con nuestras palabras, con nuestra mirada, con nuestras actitudes, vamos a reflejar a Cristo, y eso es llevar la gloria de Él. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que ir a la palabra. ¿Cómo hay que ir a la palabra? En oración. Veo que a veces, bueno, yo en cierto horario leo la Biblia, en otro horario oro. Tienen que ir juntos, hermano. Acuérdense que cuando oramos es una conversación con Dios. Entonces, Él tiene que respondernos, responde a través de la palabra. Entonces, Señor, ¿qué me va a hablar del día de hoy? Estoy leyendo, voy por el libro de Hechos, estoy leyendo Romanos. Señor, ¿qué es la dirección? ¿Qué es lo que tú me vas a revelar de Cristo en mi corazón para que yo pueda aplicarlo en mi vida, para que traiga vida en mi corazón, para que pueda alentarme en este momento de dificultad? Hace unos días que estoy leyendo la palabra, Señor, y es como que no la entiendo, no causa ninguna transformación en mi corazón. Es imposible, porque tu palabra son espíritu y son vida. Tu palabra es efectiva, es eficaz. Entonces, ¿qué hay que hacer previamente? Orar. Señor, ábrame. Abre mis ojos para ver la maravilla de tu ley, de tu palabra. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque a través de la palabra, fíjese que todo lo que Dios hizo desde el Génesis en adelante, ¿por qué lo hizo? Por su palabra, ¿sí o no? Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra y sanó enfermo y demás, ¿cómo lo hizo? Hay uno que entendía esto, un centurión, le dijo, di la palabra nada más. Amén. Pedro le dijo, bueno, hemos fracasado en la pesca, pero en tu palabra. Amén. Amén. Entonces, cuando Pablo hablaba para que abriera, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con
con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Porque ¿quién respalda la palabra del Señor? Dios. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo a orar, ir a la palabra con oración. Porque nos va a suceder muchas veces. Me ha sucedido a mí, seguramente si usted revisa su vida va a encontrar momentos en que se encontró como Agar, frente a la Escritura, pero sin poder ver, sin poder saciarse, sin poder encontrar una palabra poderosa que le transformara en medio de la situación. Aquí Agar siguió en el medio del desierto, pero su corazón fue transformado. Se dio cuenta que había un Dios que escucha la oración, que un Dios que abre los ojos y que hay un Dios que nos permite ver lo que cuando estamos turbados no podemos ver, ¿sí? Cuando estamos confundidos, cuando estamos afligidos, cuando estamos debilitados. Por eso, hermanos, que es importante que podamos clamar al Señor, pedirle, abre mis ojos para que vea espiritualmente y discierna lo que me estás hablando a través de tu palabra. Y esa palabra poderosa tiene poder para cambiar situaciones. Amén. Yo que siempre yo le animo a que pídale una palabra al Señor. No se mueva sin una palabra al Señor, sin una palabra. ¿Por qué, hermano? ¿A qué responde el imposible? ¿A qué responde el imposible? A la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham, en el tiempo biológico, en el periodo de 9 meses, tu esposa Sara va a dar a luz un hijo. ¿Y sucedió o no sucedió? Amén. Sí, pero es vieja, es estéril, yo también soy viejo, ya no tengo la fertilidad de antes. ¿Fue un problema para el Señor? No. Porque cuando Dios dice la palabra, su palabra se cumple, porque es el poder de Dios. Amén. Eso mismo puede ocurrir en nuestro corazón. Entonces, no es lo mismo leer un pasaje, un versículo, nos va a hacer bien, nos va a alentar, pero no es lo mismo, hermano, que Dios revele su gloria, porque nuestro rostro va a salir como el de Moisés, va a salir iluminado. Llegamos ahí en la oración con nuestro rostro cabizbajo, con un montón de pesar, con un montón de problemas sin solucionar, con un montón de crisis, pero saldremos después de leer la palabra, hermano, con nuestro rostro iluminado. Ya Dios me habló, yo creo en la palabra del Señor, creo en sus promesas, sigo adelante, la palabra de Dios se va a cumplir sobre mi vida. Y hermano, eso es impagable. ¿Amén? ¿Cuántos quieren disfrutar de esto? Amén. Si está con sus ojos cerrados, hermano, ore al Señor para que le abra sus ojos y pueda ver la maravilla de Dios a través de la palabra. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre amado, en esta noche te damos gracias porque tú eres un Dios bondadoso, maravilloso, Señor. Gracias porque nos ha dejado la palabra escrita. Qué gran bendición, Señor. No tenemos cómo errar. Tu palabra que fue inspirada, tú direccionaste a los hombres que escribieron para que lo hicieran correctamente. Y vemos cómo a lo largo del tiempo tu palabra se cumple, Señor. Han intentado, Señor, eliminarla, han intentado de prohibirla, han intentado de censurarla, la han maldecido, la han quemado, la han menospreciado. Pero dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Y se va a cumplir siempre. Gracias, Señor, porque es poderosa tu palabra. Muchas veces, Señor, tenemos la Biblia como un libro más, está ahí en una estantería, la sacamos para venir a la iglesia y después la volvemos a colocar ahí. Pero cuando Pablo le ora por los efesios para decirle, abre los ojos de su entendimiento, Señor, para que puedan entender el poder, tu poder revelado a través de la Escritura.
Señor, gracias, porque es un tesoro tan valioso, el tesoro de tu palabra. Pero hoy también nos enseña que nos puede ocurrir como Agar, tener nuestros ojos cerrados para poder ver la fuente poderosa de tu poder a través de la palabra. La tenemos ahí enfrente todos los días, Señor, en nuestras vidas. Pero cuántas veces, como Agar, hemos estado ahí esperando morir. Esto ya no sirve más, no se puede solucionar. De esto ya no salgo más, no sé qué hacer. La turbación, el andar errante como Agar, el dejarse morir, y bueno, ya no hay nada más por hacer. Pero Señor, cuando hay una oración, un clamor ante ti, tú tienes poder para abrir nuestros ojos, Señor, y a través de la Escritura permitirnos ver la riqueza de tu gloria, Señor, de tu poder manifestado a través de ella. Y no solamente esto, sino que como un espejo, Señor, podremos reflejar la gloria de Cristo por el poder de tu Espíritu Santo actuando a través de la palabra, Señor. Entonces, ¿cómo no podemos decir que al orar, al leer la Escritura, Señor, no nos vamos a salir de ese lugar como salió Moisés? Con otro rostro, con otra mirada, con otra forma de ver las circunstancias que pueden continuar. El desierto puede seguir, la enfermedad, el problema puede estar ahí, pero no es que tenga que cambiar el problema. Lo que hace tu palabra es transformarnos a nosotros, cambiarnos a nosotros en medio de la situación. Cuán poderosa, Señor. Por eso nos damos cuenta a lo largo de la historia cuántos hombres y mujeres han muerto en una hoguera, en un circo romano, perseguidos. Y hoy mismo personas que le dicen: si no negás a Cristo vas a morir, te vamos a meter un tiro, y siguen. ¿Por qué? No porque estén locos o sean fanáticos, sino porque creen en el poder de tu palabra. Y tu palabra dice que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor. Ese es el poder, la esperanza que hablaba el apóstol Pablo, Señor. Por eso en esta hora, Señor, ayúdanos, Señor. Levantamos un clamor como Ismael. Levantamos ese clamor para pedirte, Señor, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos. Señor, abre los ojos espirituales a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los jóvenes, Señor. Para que puedan ver, Señor, que tu palabra es poderosa, que tu palabra es verdad, que puedan entender que los mandamientos son adecuados, son buenos, que puedan entender que las promesas son formidables y se cumplen, que podamos ver, Señor, a través de tu palabra a Cristo, la gloria de alguien que dejó el cielo para venir a esta tierra, se hizo hombre, y no solamente eso, se hizo siervo. No vino como un rey, como un acaudalado, como un siervo que estuvo dispuesto a lavar hasta los pies sucios de los discípulos. Señor, como cada página de la Escritura revela tu gloria, y cuando vemos en ese espejo, Señor, podemos recibir esa gloria, ese poder de tu palabra que es viva, es eficaz, que da testimonio de ti. Y, Señor, podemos salir reflejando, Señor, esa gloria por el poder de tu Espíritu Santo que opera en nuestras vidas, que nos guiará a toda verdad, nos enseñará cómo aplicar la palabra, nos enseñará cuál verdad se aplica a nuestra vida en el momento adecuado, nos dirá: esta es la promesa que el Padre te está dando en este momento, y eso nos hará levantar de ese tiempo de dificultad, Señor, sabiendo que hemos sido saciados, que tu palabra, Señor, es poderosa y se va a cumplir, Señor. Gracias, Señor. Te ruego en esta hora que si alguno de tus hijos está pasando por un tiempo, Señor, de ceguera, Señor, de que
lee y no pasa nada, no hay transformación. Sí, igual, está preocupado, lee la palabra y sigue preocupado. Está sin esperanza, lee la palabra y sigue sin esperanza. Está abrumado, confundido, lee la palabra y sigue de la misma manera. Señor, que pueda doblar su rodilla ante ti, Señor, que pueda clamar, que pueda pedir con todo el corazón, aún con lágrimas, como lo hizo Ismael. Señor, ayúdame, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Señor, y cuando tú haces esto, cuando te permitimos, cuando te pedimos con un corazón quebrantado, la lectura de la Escritura te cambiará, pasará a otro plano, a otro nivel, Señor. Desearemos, anhelaremos estar día a día con esa fuente inagotable, Señor, de vida que tú nos das a través de la palabra. Como decía Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Por eso, Señor, queremos saciar. Si hay alguien que no está siendo saciado, Dios mío, puede encontrar en la Escritura ese pozo, esa agua, Señor, que en verdad satisfaga la sed. Porque solamente tu palabra lo puede hacer. Pero el único que puede abrir nuestros ojos, Señor, eres tú. Por eso en esta hora te bendecimos, Señor, y oramos y clamamos. Si hay alguien que está en un desierto, si hay alguien que ha perdido la visión, que solamente ve lo crítico, lo difícil de la situación, pero no puede ver, Señor, esa agua de vida en tu palabra, Señor, abre sus ojos en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor. Y oramos por todos aquellos que estén pasando por dificultades, Señor. Hay familiares, hay compañeros de trabajo. En el nombre de Jesús intercedemos, clamamos. Te pedimos que tú obres con poder, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están en aflicción, enfermedad. Oramos por tu hija Celia, oramos por Humberto, oramos por Estela, oramos por la vida de Eli, en el nombre de Jesús, por nuestra hermana Nancy, que pronto será operada. En el nombre de Jesús, tu poder sea direccionando todo. Tú eres poderoso para obrar más allá de toda cuestión biológica y racional. Tu poder, Señor, excede todo lo que nosotros pudiéramos explicar. Porque a ti no se te puede explicar, porque tú eres el creador. Y cuando tú dices algo, eso se cumple. Veremos movernos, Señor, en esa confianza, y por eso te honramos y te damos, Señor, a ti toda la gloria y todo el honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.